y desde la jefatura participar de esa primer comisión, pensando en la realización de un tercer foro, de los que yo no había participado en años anteriores, pero que obviamente me interesó desde el punto de vista del campo educativo en el cual me desempeño. Lamentablemente en esa oportunidad tuvimos ese diálogo con Miriam por un hecho disparador que conmovió a la ciudad de Villa Gesell, a la provincia y al país entero, y nos conmueve no solamente porque atañe a chicos de grupos etarios con los que trabajamos, los que estamos dentro del campo educativo, sino por la fiereza, la crueldad de semejante hecho que nos puso a discutir de que algo más había que hacer en relación a cómo se abordan los conflictos y cómo la palabra, el lenguaje, es la herramienta, el instrumento mediador para esa resolución. En ese marco, entonces, nos empezamos a juntar con Miriam, y Miriam me propuso participar de esta comisión, que bueno, ya creo que ella ya seguramente va a contar un poco el recorrido de cómo llegamos hoy a esta charla, que seguramente nos va a presentar más de un desafío y de una inquietud con respecto a cómo se aborda la conflictividad, en este caso, por ejemplo, dentro de las escuelas, y me quiero solamente detener en esto. Cuando Miriam habla del Estado, el Estado como una significancia mayúscula, ¿sí? Y se pone incluso con mayúscula, se escribe con mayúscula, obviamente el Estado se materializa, se concretiza en instituciones que concretizan las políticas, en este caso, por ejemplo, las políticas educativas, las políticas sociales, las políticas económicas, y en el caso del campo educativo, en las organizaciones de cuerpo y hueso que son las escuelas. Dentro de esas organizaciones, de las escuelas, el conjunto de personas que allí habitan establece una serie de relaciones que es diariamente mediatizada por microespacios de diálogo y no por eso de conflicto. El conflicto, esto es un concepto remanido, pero no por menos hace falta hoy traerlo de vuelta a discusión. La cuestión es cómo se abordan los conflictos dentro de las organizaciones, en este caso, por ejemplo, serían las organizaciones escolares. El trabajo y la tesis de Miriam aporta mucho, y seguramente hoy nos llevaremos cuestiones para pensar también, y para trabajar. Aporta para... Yo leí mucho, la verdad que no conocía, ella me había en su momento acercado el libro sobre la regla de oro, pero necesita una mayor profundización, que seguramente hoy estaremos trabajando con esto, pero esto es un poco la idea de este lugar y de este espacio hoy con ustedes, así que la verdad que muy ansiosa de escuchar a Miriam, a todos ustedes, que seguramente tendrán mucho para aportar, y que seguramente el camino de la democratización de las instituciones es un objetivo a alcanzar, es una utopía en términos de Galeano, pero no por eso significa que tengamos que abandonar ese camino tan importante. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, mucha suerte Miriam, y acá acompañándote. Bueno, la verdad que un gusto muy, muy grande, un honor y un desafío también esto que estamos haciendo. Yo un poco contarles el encuadre de esto, ya más o menos lo comentó Raúl y un poco también Carla. Estábamos en febrero o marzo intentando organizar un foro Villa Gesell no violenta,
Y bueno, después cuando la pandemia nos pasó por encima, nos dimos cuenta que no íbamos a poder organizar ningún foro, y decidimos hacer igual alguna actividad, y en principio se me ocurrió que yo podía trabajar justamente con armar una charla virtual sobre la base de esta tesis que yo justo estoy cerrando y estoy a la espera de presentarla. Y bueno, eso es lo que hice. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Así que yo, digamos, vieron cómo es, una tesis es un escrito largo, que tiene muchas páginas, y que entonces yo hice lo mejor que pude, pensando en una exposición de media hora, 40 minutos, pero también le quise dar, digamos, como cierta profundidad conceptual, y entonces no encontré otra manera más que escribirlo y leerlo, ¿no? O sea, como que yo me ponía a contarles, yo me daba cuenta de que se me iba a pasar la media hora y no iba a decir lo que yo quería decir. Así que bueno, con ese encuadre, digamos, es que tengo acá preparada mi exposición y la voy a compartir con ustedes. Bueno, yo digamos, de todas las personas que están acá en el Zoom, a la mayoría de ustedes las conozco y ustedes me conocen en forma personal. Pero bueno, como esta charla también se está transmitiendo por Canal 2 y también la estamos transmitiendo en vivo por Facebook, yo me voy a dirigir como a un público, a los que me conocen y a los que no me conocen. Así que ese es el encuadre con el que voy a hablar, digamos, ¿no? Después, entonces, como bien dijo Raúl, la idea es que después que hagamos una propuesta de los consejos, y en eso lo invitamos a Gustavo Goren, al final la idea es que podamos tener un rato, media hora, una cosa así de preguntas, ¿no? Obviamente que los tiempos siempre son distintos de los que uno se imagina, pero ojalá que nos dé tiempo de preguntas. Bueno, entonces voy a comenzar a leerles. Algunos de ustedes saben que yo soy profesora de nivel secundario, y es mi trabajo en ese nivel el que me permitió hacer un recorrido que pude sistematizar en una tesis de doctorado. Sobre esa base armé esta charla. Para escribir esta tesis conté con la ayuda de amigos y colegas que me brindaron generosamente su tiempo para ser entrevistados, y esta es una muy buena oportunidad para agradecerles. Ellos son Damián Montero, Alicia Abaurrea, Juan Carlos Dafada, Roxana Incalza, Lautaro Richino, María Rosa Pereira, Juan Brito, Héctor Méndez, Eugenia Escardamaglia, Alejandra Monsalves, Merche Escribano, Camila Cruz, Ruth Josiowicz, Débora Tormen, Cintia Fisdel y Miriam Koveski. A todos ellos, muchas gracias. O sea, la tesis mía la armé sobre la base de estas entrevistas, que hoy no me voy a detener en las entrevistas, voy a ir más como al encuadre, ¿no? Bueno, uno de los propósitos fundamentales de la educación secundaria es formar para la vida ciudadana, según está enunciado en las leyes educativas tanto provincial como nacional. Sin embargo, como claramente nos dice nuestro querido Carlos Cuyen en Autonomía Moral, Participación Democrática y Cuidado del Otro, este énfasis puesto en la formación ciudadana necesita de la mirada crítica respecto del proyecto ilustrado para no constituirse en legitimadora de la exclusión, la ignorancia y la violencia producida por la globalización. Este autor nos ayuda a concebir una escuela que eduque para la ciudadanía, pero tomando distancia de las concepciones que identifican el ejercicio de la ciudadanía con el disciplinamiento social,
que nos convoca a educar para la adaptación. Nos propone que el itinerario que define la educación es el que va desde el no tener palabra al poder tomarla. Nos propone pensar la ciudadanía como tiempo y como espacio de la convivencia. Y nos dice, como excluidos, como desmemoriados, ¿podemos acaso dialogar? ¿Seremos llamados a dialogar y a resolver problemas que genera un modelo que por definición nos excluye, nos silencia, nos arrincona en la mera supervivencia? En mi tesis, el autor que me ayudó a avanzar sobre estas cuestiones y me permitió conceptualizar el Estado como educador no violento es Paul Ricoeur. Este autor nació en Francia en 1913 y cuando tenía 2 años, su padre murió en la Primera Guerra Mundial. Ese drama personal marcó a Ricoeur en un compromiso por la paz que nunca abandonó. El Mayo francés lo tiene a Ricoeur no solo como espectador, sino como protagonista. En esa circunstancia sociohistórica, la capacidad de Ricoeur de dar una respuesta no violenta en ese entorno violento fue llevada a un límite que representa una enseñanza para las generaciones que lo continuamos. Enseguida retomo esto que acabo de decir. En un artículo llamado Ética y Política, Ricoeur parte de reconocer lo específico de la ética, la política y la economía, pero plantea que si bien cada una tiene su esfera, la ética, la política y la economía, si bien cada una tiene su esfera, le parece peligroso ignorar, como se hace frecuentemente, que hay aspectos en común entre ellas. Hay aspectos de la vida comunitaria que hay que pensarlos tanto a través de la ética como de la política y la economía. Y es acá donde aparece el Estado como educador no violento. Para Ricoeur, el Estado es la organización de una comunidad histórica. Organizada como Estado, la comunidad es capaz de tomar decisiones. Con esta definición, Ricoeur toma distancia de Hobbes, para quien el Estado es un artificio que tiene como finalidad que los hombres no se maten entre ellos. Ricoeur reconoce el origen violento de los estados modernos. Todos en su origen provienen de los que han juntado tierras y llevan la cicatriz de la violencia original de los tiranos hacedores de historia. Es la misma violencia que en las sociedades tradicionales educó al hombre para el trabajo moderno. Sin embargo, afirma que no es la violencia la que define al Estado, sino su finalidad, a saber, ayudar a la comunidad histórica a construir su historia. Es en este aspecto que el Estado es centro de decisiones. Acepta con Max Weber, o sea, Ricoeur acepta con Max Weber, que es el Estado quien detenta el monopolio de la violencia legítima. Pero esto no significa definirlo por la violencia, sino por el poder. Dice que la función del Estado radica finalmente en conciliar 2 racionalidades: lo racional técnico-económico y lo razonable acumulado por la historia de las costumbres. El Estado será entonces la síntesis de lo racional y de lo histórico, de lo eficaz y de lo justo. Esta función confiere al Estado moderno una tarea como educador no violento que lleva adelante mediante la escuela,
la universidad, la cultura y los medios de comunicación. Pero el Estado también educa con lo que le escuchamos decir a nuestras autoridades y con lo que vemos que esas autoridades hacen. Educa a través de sus leyes, ordenanzas, a través de su sistema jurídico, de los fallos de sus jueces, educa a través de sus fuerzas de seguridad, de su sistema penitenciario, educa a través de cada empleado estatal que atiende una oficina. La tarea educadora del Estado se puede resumir en que individuos libres y razonables lleguen a ser ciudadanos responsables. Ahora, dice Riquer que a nivel internacional no existe una instancia supraestado que detente el monopolio de la violencia legítima. Y en la escena de la historia, los estados siguen siendo grandes individuos violentos. Sin embargo, ese estado mundial se ha convertido en condición de supervivencia de los estados. Por eso, mundializar la no violencia, como se ha mundializado la organización moderna del trabajo, es lo que define el sentido de la política. Esa no violencia generalizada y de cierto modo institucionalizada es, sin duda alguna, la mayor utopía de la vida política moderna. Hasta ahora, digamos, cuando lo estuve citando a Riquer, hay muchas citas de Riquer, no estuve señalando cada comilla, ¿no?, para no hacer más pesada la lectura. De lo que dije hasta ahora, lo que me interesa poner sobre la mesa es que no tenemos por qué asociar Estado y violencia, como si fueran la misma cosa. La representación, la creencia social más común es que el Estado se define por la violencia. Incluso es la forma de caracterizar al Estado más frecuente en las ciencias sociales. Es una disputa por este sentido del Estado y por este sentido común que asocia violencia y Estado, la que pretendemos dar desde el Foro Permanente Villa Gesell No Violenta. Ahora vuelvo a mi rol de profesora de nivel secundario, queriendo educar a adolescentes que me dicen: ¿usted de verdad cree en la posibilidad de construir un Estado mundial no violento? ¿Usted no ve cómo funciona el mundo? ¿Qué tengo para contestar a su lucidez e incredulidad? Tengo para decir: veo cómo funciona el mundo, pero intentar construir un Estado mundial no violento, aportar a la construcción de una nación humana universal, aprender a resistir a la violencia que hay dentro y fuera de mí, es una buena causa a la cual dedicar mi vida. Claro que no estamos hablando del Estado que hoy existe, estamos hablando del Estado al que aspiramos. Por eso hablamos de una tarea educadora del Estado. Ese Estado no violento está en el futuro, no en el presente. Hablar de educación es hablar de futuro, sin desconocer de dónde venimos. Como les dije, en la vida de Riquer hay un episodio muy significativo que nos muestra los límites a los que nos enfrentamos cuando queremos avanzar por este camino de compromiso en la construcción de un Estado no violento adentro de las instituciones que nos ha legado la modernidad. En los años 1964 y 1965, Riquer participó de la creación de una extensión de la Sorbona, la Facultad de Nanterre, en las afueras de París. Nanterre sería equivalente, en cierto modo, a las universidades del conurbano bonaerense.
había elegido ese proyecto buscando sortear las presiones que recaían sobre el sistema universitario que pretendía expandirse. Buscaba condiciones de trabajo que le permitieran tener un trato más personalizado con sus alumnos. A mediados de mayo del 68, cuando estallan los enfrentamientos entre estudiantes y policía en la Sorbona, declara Riquer, al presentar la renuncia al cargo de director del Departamento de Filosofía: en el gran enfrentamiento que veo perfilarse entre el poder y la revolución en curso, no pienso alinearme del lado del poder. Estaré del lado de los estudiantes, más allá de lo que piense de esta revolución, de la justicia y de la generosidad de sus ambiciones y de las ilusiones de la anarquía. En abril del 69, o sea, casi un año después, por el reconocimiento que tenía entre el alumnado, sin haberlo deseado, fue elegido decano de la Facultad de Letras en Nanterre. Los reclamos van escalando en radicalización y violencia, pero Riquer, con una disponibilidad inclaudicable al diálogo, va erosionando las provocaciones y al final de 1969 la institución parece definitivamente solidificada. Hay muchas anécdotas muy entretenidas con respecto a los enfrentamientos entre Riquer y sus alumnos, pero bueno, no había tiempo para dedicarme a estos detalles. Sin embargo, a comienzos de 1970, retornaron los reclamos estudiantiles. La violencia aumenta hasta tal punto que concluye con la policía en el campus de Nanterre. Luego de esto, en marzo de 1970, Riquer renuncia. Su fracaso en su gestión de decano le costó el descrédito temporario, incluso ante muchos de sus amigos. El propio Riquer nos dice: intenté resolver los conflictos con las únicas armas de la discusión. Pero el ataque no se limitaba a los defectos de la institución, sino que se extendía a su principio mismo. Fracasé en mi misión de pacificación. En la experiencia de Nanterre he vivido la imposibilidad de unir la institución con este sueño de libertad. Y ese es el corazón del drama y del desgarramiento contemporáneo. Este desgarramiento del que habla Riquer no es una experiencia ajena a mi propia experiencia como docente y a la de tantos compañeros y compañeras que vivimos desde adentro el funcionamiento de un sistema escolar que fue creado para uniformar, para formar el ser nacional, desde una matriz de pensamiento eurocéntrico, patriarcal y capitalista. Pero no escribí mi tesis para describir ese desgarramiento, que fue en realidad mi propio punto de partida. De hecho, en la dedicatoria de la tesis puse así: a la memoria de Jonathan Otero y a su compañero, en cuyas manos perdió la vida el 27 de marzo de 2008 en un aula de la Escuela de Educación Media de Villa Gesell. A Daniel Roviglio y a Damián Montero, en representación de los y las profesores y profesoras, directores y directoras de las escuelas secundarias que trabajan para que se materialicen los acuerdos institucionales de convivencia que inspiren una vida buena con y para los otros en instituciones justas. Esta última oración, una vida buena con y para los otros en instituciones justas, también está tomada de Riquer. Y es así como él define la vida ética. Como les decía, ese desgarramiento fue mi punto de partida.
pero mi tesis tiene una propuesta. Y para esta propuesta, una vez más, lo tuve a Riquer como aliado. Riquer escribió en 1990 una obra que representa su consagración. Sí mismo como otro. Sí mismo como otro. Si consideramos que había nacido en 1913, en ese momento tenía 77 años. Llegué a esta obra, a pesar del enorme desafío que me representó estudiarla, porque en ella Riquer propone la regla de oro como el camino a la vida ética. La regla de oro, según él, es el punto de unión entre la filosofía y la religión. Es un principio que contempla a la vez la universalidad del concepto de humanidad y el hecho de que cada hombre particular es un fin en sí mismo. De este modo, resuelve la tensión que engloba cualquier norma moral. No ser arbitraria ni injusta, pero a la vez no ser fría, rígida o inapelable. Es la regla de oro la que, según Riquer, subordina Kant a Aristóteles. Menciono a la regla de oro, que es en realidad el centro de mi tesis. Y de los que me están escuchando, algunos se preguntarán, ¿qué es la regla de oro? De hecho, cuando yo cursaba los seminarios para hacer el doctorado y decía que mi trabajo de investigación era sobre la regla de oro, invariablemente los profesores y compañeros y compañeras decían, ¿qué es la regla de oro? Y esta era una pregunta que hice a las 12 personas que entrevisté para la tesis. Varios no la podían contestar. Pero cuando yo les decía que la regla de oro es aquel principio que nos indica no hacer a los otros y dejaba un silencio, todos podían completarla. Todos, desde muy niños, escuchamos. ¿A vos no te gusta que te lo hagan? Bueno, no lo hagas. Este principio tiene un enunciado impositivo. Trata a los demás como quieres que te traten. Este lugar privilegiado que le di a Riquer en mi tesis es el precio que tuve que pagar, y lo pagué con gusto, porque aprendí mucho, para poder armar una tesis de doctorado en educación. Una tesis tiene su propia forma de validar conocimiento, y para ser reconocida en el ámbito académico hay que jugar con las reglas del lenguaje que esa actividad te propone. Esto es así para cualquier actividad, no estoy hablando mal de la academia. Ahora, en mi biografía personal, el encuentro con la regla de oro fue muy anterior a Riquer. En primer lugar, conocí la regla de oro en mi paso adolescente por el catolicismo, a través del Nuevo Testamento, donde aparece más de una vez. Pero en realidad, el lugar que ocupa la regla de oro en mi vida desde hace más de 30 años tiene que ver con mi participación en el movimiento humanista. Silo, el creador de este movimiento, menciona la regla de oro constantemente en sus obras escritas y en sus enseñanzas orales. A lo largo de 50 años, nunca dejó de mencionarla como el principio que representa la moral humanista. Para Silo, la regla de oro es un principio universalmente válido. Dice que aspirar a la coherencia de la propia conducta en un mundo que cambia tan aceleradamente es una aspiración válida, que da una dirección creciente a nuestra vida. La regla de oro parece un principio sencillo, y también parece sencillo acordar con ella. De hecho, los niños aprenden a repetirla con mucha facilidad. Sin embargo, cuando se profundiza en su estudio, vemos que tiene diferentes maneras de ser interpretada. Podemos reconocer básicamente 3 sentidos distintos.
El primer sentido es una evolución mitigada de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Les leo el testimonio de una de las entrevistas que da cuenta de esta interpretación. Ponele cuando la situación es que mi viejo no me habla, y yo decía, bueno, yo tampoco le hablo, ahí estoy aplicando la regla. En el segundo sentido, representa la lógica de la equivalencia, que en última instancia se mueve por el autointerés. Otro testimonio de las entrevistas, que muestra este segundo sentido, ¿no? Dice así: si yo trato bien a una persona, le estoy hablando bien, no espero que me insulten. Tenga o no razón, que me haga entender las cosas, pero no insultándome. No tiene por qué tratarme mal. Yo creo que cuando vos no tratás mal al otro, en reglas generales me parece que la devolución es buena. Si nosotros estamos en lo cotidiano y no tenemos un conflicto, esa regla de oro sirve. La tercera interpretación, la que respeta el sentido literal de la regla de oro, rompe la lógica de la equivalencia, de nuestro sentido común, y nos pone en una tensión entre el amor unilateral y la justicia bilateral, que no deja al pensamiento en reposo. Es sobre esta tercera interpretación que está armada la propuesta de mi tesis. Si tengo que sintetizar qué es lo que me hace valorar la regla de oro, menciono 4 cuestiones. 1. La regla de oro es una norma moral que paradójicamente no impone un comportamiento a los demás. No sirve para controlar lo que otras personas hacen. Y solo puede ser enseñada a través del testimonio y del ejemplo. 2. La regla de oro nos conmina a actuar de una determinada manera, nos conmina, ¿no? Nos obliga a actuar de una determinada manera. Pero es una conminación que no se acata por temor al castigo. Despierta en nosotros el tipo de obediencia que nos genera la autoridad cuando ella es una referencia de sabiduría. La regla de oro borra la distancia entre la conminación como obediencia externa e interna. Obedezco, sí, pero obedezco a lo mejor de mí misma. Obedezco a lo más sabio construido en mi interioridad. 3. O sea, dije que iba a mencionar 4 cuestiones que me hacen valorar la regla de oro, ¿no? Ahora digo la tercera. Adorno, en 1966, 20 años después de los juicios de Nuremberg, alertaba que había poca conciencia de que la principal exigencia de la educación era que Auschwitz no se repita. Creo que esa falta de conciencia hoy sigue presente. Y la regla de oro constituye un buen antídoto a la insensibilidad que permitió Auschwitz. 4. Por último, la regla de oro, si bien ancla su origen en el campo religioso, no solo no está reñida con nuestra capacidad de razonar, sino que estimula nuestra capacidad de razonar. Si tuviera que sintetizar esta tesis que estuve desarrollando desde el 2015 y tendría que decir el hallazgo más importante, el aporte del que me siento más orgullosa, es que pude mostrar, creo que de manera convincente, que la regla de oro, en realidad el intento sostenido de llevarla a la práctica,
promueve complejos razonamientos lógicos y cronológicos. Estimula la capacidad de razonar acerca de la propia vida y de las circunstancias que nos toca afrontar, acerca de quién soy yo y quién es ese otro que tengo frente a mí. A esto lo llamamos la reflexión ética. Cuando las normas enmudecen, y tantas veces las normas enmudecen, quedamos a solas con nuestras convicciones y con nuestras reflexiones éticas. Por esta valoración que hago de la regla de oro, mi tesis lo que propone es que esta regla sea incorporada como un contenido de enseñanza en la educación. La regla de oro resulta un desafío para la enseñanza y una propuesta para construir el Estado como educador no violento del que hablamos al comienzo. O sea, ¿cómo podemos enseñar y aprender a responder sin violencia, porque no es el trato que nos gusta que nos den, aun cuando se dé el caso de que estemos recibiendo un trato violento? Responder sin violencia no es responder con una pasividad sufriente. Sufrir pasivamente es, a mi entender, un tipo de violencia. Agentes del Estado que aprendan a tratar a los demás como quieren ser tratados es el camino de la materialización del Estado no violento. Pero si antes dijimos que el Estado es el modo como una comunidad se organiza, entonces, en este sentido, todos nos podemos reconocer como agentes del Estado, más allá de tener o no la condición de empleados del Estado. Que esto sea sencillo no es lo que creo. Que esto se puede hacer en soledad no es lo que creo. Por eso, a quienes están escuchando y se sienten convocados a avanzar en este camino, los y las invito a sumarse a este intento. Y a sumarse del modo en que sientan que pueden y quieren hacerlo. A mí se me ocurren dos posibilidades. Seguramente hay muchas otras. Una posibilidad es seguir armando estas charlas virtuales, que podrían ser periódicas, mensuales tal vez, con otros invitados que quieran reflexionar acerca de cómo avanzar hacia un Estado no violento. Ese era el lema que habíamos pensado para nuestro Foro 2020 y quedará como una semilla para el 2021 si las condiciones están dadas. El cuidado del medio ambiente, la violencia de género, la diversidad cultural, la desigualdad, la relación entre capital y trabajo, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, el consumo y la comercialización de la droga, la salud pública y muchos otros, son todos tópicos que merecen ser discutidos desde la perspectiva de la construcción de un Estado municipal no violento. Entre los privilegios que tenemos los geselinos, uno no menor es el buen karma de tener como abuelo a Silvio Gesell, economista, revolucionario y pacifista. Seguramente si perseveramos en estudiarlo, nos ayudará a mirar algunos problemas desde una perspectiva que hasta ahora no hemos explorado suficientemente. Esto de armar charlas virtuales, periódicas, son propuestas para aquellos que nos gusta juntarnos a estudiar y a reflexionar, como trabajadores intelectuales que buscamos crecer en autonomía y crear un pensamiento situado en diálogo con otros. Y otra posibilidad sería armar pequeños grupos a los que podemos llamar consejos
trabajos permanentes por la no violencia activa, para que, mediante un funcionamiento en red, podamos construir, cada uno de nosotros, con la simple intención sostenida de renunciar a nuestras conductas cotidianas violentas, a que nuestra Villa Gesell sea una sociedad no violenta. Para que comparta con nosotros una experiencia en relación a la construcción de estos consejos, está invitado a esta charla mi amigo Gustavo Goren, y por eso ahora vamos a pasar a la segunda parte de este encuentro, ¿no? Gustavo nos va a compartir su experiencia, pero antes de que él comparta su experiencia, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar un video que dura 5 minutos, en lo cual está sintetizada, digamos, toda una experiencia que él tuvo en la provincia de Chaco. Entonces vamos a pasar el video y después Gustavo va a tomar la palabra. Así que en este momento voy a pasar a dar muestra de la pericia con la que manejo Zoom y voy a compartir el video. Ustedes me dirán si llego a buen puerto. Si les parece, Miriam, ¿Sí? mientras vos estás preparando el video para relatar la experiencia de Gustavo, a todos los que están presentes en esta reunión, me gustaría ponerlos en autos de asunto, que bueno sería también, luego que se comparta la experiencia de Gustavo, si ustedes quieren hacer preguntas, va a estar habilitada la sala de chat, y tenemos dos modalidades que habíamos pensado. Una es que ustedes anoten sus nombres y bueno, poder darle la palabra desde ahí, y si no, como se utiliza habitualmente en las videoconferencias de Zoom, que levanten la mano y así podemos verlo. Pero nos parece por ahí tal vez que puede llegar a ser más ordenado, y para que todos aquellos que quieran participar, que vayan anotando. Si alguno quiere participar y hacer alguna pregunta, alguna reflexión o algo para compartir, a través de la sala de chat, ahí anotarse con su nombre y ya directamente leemos el nombre y le damos la palabra directamente. Solo eso, y ahora si querés, Miriam, ya podemos compartir el video. A ver, perfecto, lo intentamos. La propuesta en sí toda es muy interesante, primero y principal porque debemos partir de reflexionar sobre nuestras propias actitudes, reconocernos, vernos como somos realmente para poder producir un cambio en los demás, y más que nada en la institución en la que estamos. Que necesitamos ese encuentro con nosotros mismos y a partir de ahí empezar a actuar. Terminar, había que elegir entre ser violento o no ser violento. Y se creaba un clima acá donde en realidad uno tiene ganas de salir a transmitir esta cuestión a las instituciones siempre, y que cambiar no va a ser fácil, pero que el intento vale la pena, si no vamos camino a la destrucción, eso inevitablemente. Fueron 61 directores ayer, y entre los 3 temas que tocamos estaba el de la no violencia activa como eje vertebrador de la autoevaluación institucional. El novedoso programa de no violencia en la EGB número 16, la idea es extender el programa a la comunidad. En el marco del programa de no violencia activa que se está desarrollando en la provincia del Chaco a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, un grupo de docentes y alumnos de la escuela número 16 realizó un encuentro de convivencia en paz. A lo largo de los años que estamos en nuestra institución, quisimos hacer cosas para revertir esa situación violenta que vemos de nuestros chicos, pero no sabíamos cómo. Y acá tenemos una metodología. Me quedo con los aprendizajes sobre la no violencia, las experiencias vividas, con la esperanza de que es posible forjar seres no violentos, con la escucha activa, con la regla de oro. Haz con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Si no se pone amor en esto, la responsabilidad ayuda
pero cansa, se desgasta y fenece. Sobre todo me quedo con el aprendizaje significativo que nos brindaron, que fue el descubrir que tenemos virtudes, que somos importantes, que cambiar el mundo que nos rodea, ya sea personal, laboral, comunitario, depende nada más y nada menos que de nosotros. Además, no puedo no mencionar la experiencia vivida con la participación al Foro Latinoamericano por la No Violencia, donde tuve el placer de encontrarme con gente maravillosa que te brinda un abrazo sin necesidad de conocerte, de hacerle sentir a la otra persona: acá estoy a tu lado, te acompaño, te ayudo, te escucho, estoy. Me ayudaron y me siguen ayudando a encontrarme conmigo misma, a canalizar la violencia, que era sobre todo en mi familia donde más se evidenciaba ese lado oscuro mío. Cuando me salgo de la raya, mis hijos mismos me dicen: mamá, ¿cuándo tenés el curso por la no violencia? Además, también debo agradecer a un grupo humano que me ayudó a integrarme más, a abrirme, a pensar que yo también puedo. Sobre el Foro Latinoamericano por la No Violencia Activa fue lo más positivo que me pasó. El intercambio con otras personas fue maravilloso. Creemos que se está trabajando fuertemente en Argentina. Vimos hoy, pudimos compartir con grupos de distintos lugares donde vemos que realmente se está trabajando muy fuerte, que no estamos aislados solamente como allá en el Chaco, que empezó este movimiento hace 2 meses atrás y ya se empieza a ver algunas conductas que van cambiando los chicos en la escuela. Me llevo la convicción de que se puede cumplir ese sueño que todos tenemos, que es vivir en una sociedad no violenta, donde todos nos tratemos como queremos que nos traten, y que el hermoso año que comienza nos encuentre a todos más juntos que nunca luchando por ese sueño compartido. Gracias. Bueno, entonces ahora la idea era que Gustavo, si estás por ahí, Gustavo, sí, tomes la palabra y nos cuentes. Sí, bueno, les cuento un poco, sí, el contexto un poco, porque fue un contexto bastante distinto al que están planteando ahora ustedes, ¿no? O sea, vos, Miriam, ahora estás lanzando algo con la gente que quiera anotarse. En este caso, el contexto fue que estábamos en contacto con alguien del Ministerio de Educación de Chaco y nos convocó a que hagamos 7 encuentros a lo largo de 3 meses y ellos invitaron a 30 escuelas a que participen, cada escuela buscaba voluntarios que les interese y en la jornada de trabajo, en vez de venir a trabajar, venían a la capacitación, les pagaban el pasaje, o sea, fue toda una cosa súper facilitada, les dábamos el almuerzo, era como una fiesta para todos, fue muy lindo y el eje estaba puesto en que era un taller experiencial, o sea, ellos incorporaban técnicas para trabajar sobre cómo conectarse con otros, mostrando el camino de la no violencia, con juegos, con charlas, y ellos después lo tenían que llevar a su escuela para trabajar con sus compañeros, y después nos traían la experiencia, que es un poco lo que se veía en el video, cuando iban, las fotos finales son de juegos y distintas actividades que habían hecho la gente en las escuelas. Fue muy rica la experiencia, y fue como poner una semilla, porque después tuvimos poco contacto con la gente, que era del interior de la provincia de Chaco, la mayoría, con algunas seguimos en contacto, y es como decía la madre, esta que los chicos le recordaban que vaya al taller de no violencia, o sea, en realidad es una experiencia que queda en la carne de cada uno lo habrá aplicado de la forma que ha mejor podido, ¿no? La verdad que fue muy buena, cerró muy bien esa experiencia, y bueno, son como cosas que uno lanza y continúa en el tiempo, ¿no? No sé si después alguien tiene alguna duda, consulta. Bárbaro, Gustavo, genial, muchas gracias. Yo recolecté en el chat
dos personas que levantaron la mano. Una fue Iván Granieri y otra fue Julio Fernández. ¿Querés, Iván, tomar la palabra? Dale, ¿se escucha? Ah, sí, perfecto. Hola, Iván. Buenas. Yo creo que debe tener una respuesta que debe estar recontra repetida, pero la pregunta un poco es, ¿por qué el planteo desde la negativa, o sea, no violencia, en vez de pensar, no sé cuál sería la equivalencia en positivo, en vez de pensar en sociedad pacífica o alguna otra equivalencia? ¿Por qué desde el no tal cosa? Bueno, no sé, se entiende más o menos. Sí, se entiende perfectamente y te le agradezco un montón la pregunta porque me permite, digamos, ampliar justamente un poco, precisar un poco, porque no, claramente la palabra no violencia está utilizada con toda premeditación. El tema, y por eso también los consejos estos de los que hablaba Gustavo se llaman consejos por la no violencia activa. O sea, hablar de no violencia es tomar como una inspiración, es como tomar un camino de transformación social que toma como inspiradores a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela, o sea, gente que ha tenido como una actitud muy activa con querer cambiar las cosas, cambiarlas definitivamente, pero que han renunciado a la violencia, porque la manera más típica que uno asocia con cambiar las cosas es obviamente la violencia, digamos, ¿no? De hecho hay mucha gente que le parece imposible no asociar cambios revolucionarios, no asociar eso con violencia, o sea, les parece que es impensable. Y de hecho es una de las maneras más obvias de justificar la violencia, o sea, si vos querés buenos cambios sociales, bueno, déjame que mate a algunos, digamos. Entonces, asociar la no violencia como metodología de lucha es tomar esas tradiciones, ¿no? La tradición de Gandhi, la tradición de Luther King, la tradición de Mandela, como figuras más conocidas. Hay muchas otras imágenes que representan las transformaciones no violentas. Y en ese camino es donde aparece Silo, dentro de lo que es nuestro país, como justamente un representante bien, como que él siempre estuvo parado en esta cuestión de la no violencia, pero también en la cuestión de la transformación social y personal. La cuestión de la paz, que también se podría decir, por una Villa Gesell en paz y por la no violencia, o sea, yo en lo personal no es que tengo algo en contra de la palabra paz, pero sí tiene esta connotación un poco más, menos clara, porque la paz, viste que también se puede decir la paz de los cementerios, o sea, estamos todos en paz, estamos todos calladitos, y entonces estamos en paz. O sea, no es esa la representación de la paz que nosotros estamos queriendo proponer en esta forma de pensar, ¿no? Por eso pero ojo que es una cosa que se disputa bastante, y hay bastantes personas que dicen, no, pero ¿por qué van a usar la palabra no violencia? Y, bueno, esta es la razón, ¿no? Bueno, gracias más. Gracias, Iván. A ver, Julio, ¿querés tomar la palabra y contar lo que pusiste ahí? Julio Fernández, ¿estás por ahí? Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? A los que conozco, que estoy viendo por ahí, a Ruth, que la quiero mucho. Bueno, sí, algo había escrito, me encanta la temática, da esta situación particular en Villa Gesell, que nos toca tan de cerca a nivel nacional, lo de Fernando Báez Sosa, por supuesto estoy hablando, y también ese hecho histórico que quedó, la verdad que marcado en el EDEM. Yo estaba en el colegio cuando sucedió lo del caso de este joven que fue asesinado. Me parece muy bien la idea, la propuesta y el disparador de que continuemos con estos debates por el hecho en las redes sociales, ¿sí? Porque se nota mucha intelectualidad en las formas de escribir, en las formas de expresarse, pero sí una carga violenta importante, ¿sí? Tanto en Facebook, Twitter, o en las redes sociales en general. Entonces yo pensaba, yo me imaginaba este pensador al que vos haces referencia, cómo serían los tiempos de pandemia, cómo sería este pensador
que participó del Mayo francés con respecto a las redes sociales. Yo me quedaba pensando en eso, así que brevemente como para dejarlo a pensar, como un pensamiento más. Gracias, felicitaciones por tu tesis. Gracias, Julio, un orgullo que estés acá, y bueno, para los que no son de Villa Gesell, les cuento que Julio es secretario de Educación de acá de la municipalidad. Estoy como director de Educación de la Municipalidad de Villa Gesell, y bueno, y también vos hacías referencia a lo que yo siempre hago, lo pongo, ¿no? como algo a tener en cuenta, como muy importante al trabajador municipal. Somos la cara del Estado, siempre digo lo mismo. Entonces, esto que decías vos, de no hagamos lo que no pretendemos que nos hagan, entonces la regla de oro lo uso también para el trabajo, se practica mucho. Somos la cara del Estado, entonces el ciudadano que se acerca tiene que tener una respuesta, entonces eso también lo resalto, la verdad que es muy bueno. Acá leo en el chat, Ruth dice, un comentario quisiera hacer, así que Ruth, si querés tomar la palabra. Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Ruth. Bueno, nada, quería contarles que en una etapa que yo diría primera para mí, no para Miriam, nosotras empezamos haciendo talleres juntas en la escuela media hace muchos años, y ahí aprendí a trabajar con este tema de la no violencia y trabajos que hacíamos con los estudiantes y donde poníamos en juego nosotras también. Y bueno, como yo estoy pensando que esto no solamente lo estamos escuchando nosotros, que muchos de nosotros sabemos de qué se trata, sino que esto tal vez lo está escuchando otra gente de Gesell, les quiero contar con el orgullo que tengo de tener a esa amiga Miriam Barberena, que hay 2 libros escritos por Miriam. Uno se llama Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti, y el otro es este libro que se llama Enseñar a dialogar en los conflictos, y que al margen de todo lo que pueda surgir acá como deseo de trabajo grupal, yo en este momento, por ejemplo, estoy trabajando con la comunicación no violenta, que es algo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, hay como toda una cuestión que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con cómo se dice, de lo cual, bueno, Miriam es especialista, y justamente en estos libros escritos por Miriam hay mucha riqueza de, por ejemplo, hay toda una parte práctica donde uno puede trabajar solo, digamos, solo quiere decir desafiarse a presentarse una situación y a ver por qué a uno le pasó lo que le pasó, y hay una riqueza de vocabulario y listas con emociones, sentimientos, necesidades, que nos pueden ayudar en un trabajo personal o individual cuando cualquiera está como dispuesto a revisar algo que le está pasando. Y me parecía que esta era una buena oportunidad porque hay gente que está escuchando, y bueno, estos libros son muy fáciles de conseguir en Villa Gesell, algunos también se pueden ver en internet, Miriam lo podrá comentar un poco más detalladamente, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque para mí han sido sostén y ayuda en el trabajo personal desde esa primera etapa en la que trabajábamos en la escuela hasta el día de hoy. Bueno, Ruth, por supuesto que es una amiga y por eso hace esta intervención, pero lo que quiero decir con respecto a los libros es que los dos están en internet para bajarlos, digamos, ¿no? O sea, no estamos acá haciendo ningún ofrecimiento de compra de algo. Me estoy perdiendo, ¿hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Si te parece, Miriam, por ahí tal vez podemos tomar el mensaje de Adriana, que dice que es un buen tema, y pensar que la violencia se monopoliza a partir del surgimiento de los estados, y dice, es para pensar, bueno, un poco con lo que vos habías comenzado hablando sobre la comunidad del origen del Estado moderno. Del Estado, no del Estado moderno, del Estado, o sea, claro, porque es, o sea, cómo una sociedad o una tribu de seres humanos en algún momento se constituyeron como
como algo más que, o sea, le dieron algún tipo de organización, ¿no? Bueno, Adriana justamente es mi colega, directora del CIE de Madariaga. Tengo muy buenas charlas con ella, compartimos mucho la visión educativa, y ella es profesora de historia. Entonces, yo me doy cuenta que, o sea, obviamente, cuando uno escribe una tesis, lee mucho, ¿no? Para no decir pavadas. Y ahí hay mucha teoría política cuando se dice, esa definición que da Riquer de Estado, es una cosa muy potente, muy fuerte. Hay que tener con qué sostenerla, o sea, por eso yo digo, Riquer dice, no puedo decir nunca Miriam Barberena dice eso. Me interesa muchísimo, me encanta la teoría política, me encanta, o sea, ver cómo al día de hoy pensamos cómo funcionan las sociedades, las democracias, cómo justificamos, cómo se organiza el poder, y realmente el sentido común que nos dice, bueno, que nos organizamos porque si no nos mataríamos todos con todos. Bueno, ese es Hobbes. Y en cambio Riquer y otros pensadores, Spinoza, que es sobre el que yo baso mi tesis, es todo lo contrario. O sea, los seres humanos nos potenciamos unos con otros, o sea, solos no somos nada. O sea, no es que tenemos que armar instituciones para que no nos matemos unos con otros, sino que los seres humanos, al convivir con otros, somos humanos y nos potenciamos, ¿no? Entonces es desde ahí que tenemos que pensar el funcionamiento de las instituciones, pero obviamente, como plantea la regla de oro en el sentido literal, es una forma de pensar que no está en nuestro sentido común. O sea, nosotros cuando estamos en lo cotidiano siempre pensamos en la lógica de la equivalencia. O sea, no he visto gente que espontáneamente razone con la regla de oro. No es así, o sea, uno espera que el otro te dé como aparecía ese testimonio, ¿no? Bueno, si yo te trato bien, vos tratame bien. O sea, esa es la lógica con la que pensamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A menos que, por alguna razón, hayamos tomado una decisión muy fuerte de decir, no, aunque no me trates bien, yo te voy a tratar bien a vos. Pero eso no te sale espontáneamente, ni mucho menos. Entonces, realmente es volver a pensar cómo uno tiene estructurado el mundo, ¿no? Y ese nuevo mundo, esa nueva lógica, también responde a otro Estado, que a mí me apasiona el tema del Estado. O sea, vieron que Riquer dice que el Estado fue hecho por los hombres violentos, hacedores de historia. O sea, los que hacen la historia, los que hacen, son violentos. O sea, si no, han sido violentos, digamos, ¿no? O sea, han organizado ejércitos, han tomado tierras, todo lo que es la provincia de Buenos Aires, no es que no estaba habitada por otros pueblos que tenían menos armas, menos poder, y fueron desplazados con violencia, y a partir de ahí se organiza la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenemos una experiencia súper linda, 1820, estamos en el bicentenario del Tratado de Miraflores, que significa un intento de compartir una convivencia pacífica entre los indios y los blancos, ¿no? Que la hizo Ramos Mejía, que duró unos pocos meses, como han durado en la historia estos intentos, pero bueno, estamos nosotros para retomar esos intentos. Adriana, ¿querés comentar un poquito vos desde tu lugar de profesora de historia, desde tu lugar de madariaguense? Sí, ¿cómo estás, Miriam? Un gusto haber entrado a esta charla, además de mi placer, de mi gusto, y bueno, festejar con vos estar en esta instancia presente. Justo me incorporo, no sé lo anterior, pero justo me incorporo y desde mi lugar de profesora de historia hice ese comentario porque soy de las que piensan, y creo que va acorde al tema, que esta sociedad nuestra es una sociedad donde solo algunos podemos pensar, como vos dijiste, o pueden pensar, incluir al otro a pesar de ser maltratados, de ser violentados. Bueno, es una actitud más cercana a lo que es la no violencia, ¿no? Lo que otros llaman pacifismo, digamos. Yo creo que pacifismo es un concepto que también se asocia mucho a esto de el Estado violento, más acorde está lo de no violencia. Y que
y que, bueno, son sociedades armadas a partir del patriarcado, y bueno, no me refiero específicamente a una sociedad de hombres o de mujeres, pero sí, sobre todo en la historia argentina, y vos hacías referencia a eso, hay una actitud de violencia incorporada que todavía no ha salido ni de los libros, ni de los ensayos históricos, ni siquiera mucho menos en los libros de educación. Es una inquietud mía, una problemática que encuentro presente siempre, porque hasta que no consigamos modificar ese mensaje que pasa a la historia, ¿no? Sobre el estado violento que se generó en la conquista del desierto. Bueno, vos mencionabas el acuerdo de Miraflores, y es genial para esta zona porque fue el único que pagó a los indios, por ejemplo, las tierras que les estaban extrayendo, Ramos Mejía. Entonces, bueno, pienso que comparto con vos esta idea de la no violencia y de ser difusores. Me encanta que hayas incursionado en este tema, porque en tu tesis, porque la verdad que se asocia directamente a esto que es la constitución de los estados, modernos y no modernos. Todos tienen este principio de guerra para imponer al otro, bueno, de violencia básicamente. ¿Cómo empezar en el siglo XXI a hacer modificación de estas estructuras? Todavía no hemos podido sacarlo de los ensayos históricos. Todavía la historia la escriben los que ganan, y ahí está el principio básico a lo cual yo hacía referencia, y creo que coincidimos en esto, que la historia debe estar contada a partir de las experiencias de vida de todos, del común, de lo que compartimos, ¿no? De ponernos en el lugar del otro y de pensar con el otro las formas de relacionarnos. Es muy difícil todavía hoy en nuestra sociedad, de hecho, estamos discutiendo esto ahora. Bueno, simplemente me encuentro en un espacio en que estoy muy de acuerdo con tu manera de mirar y de relacionar. Gracias, Adriana, muchas gracias. Cecilia Cid levantó la mano. Yo lo que les quería decir, ahora Cecilia te doy la palabra, pero una cosa importante, ¿no? Porque prontamente vamos a ir cerrando, que, digamos, esto a mí me gustaría que fuera un disparador de otras cosas que podamos hacer juntos, ¿no? Y entonces, para los que nos conocen en lo personal, tienen maneras de relacionarse con nosotros a través de la forma en que siempre nos relacionamos, pero armamos un formulario para que se anoten y digan de qué manera les gustaría seguir en contacto, y ese formulario lo subió Anabela al chat. Y por otro lado, nosotros básicamente nuestro punto de difusión y de contacto ahora en este tiempo de cuarentena es el Facebook que tenemos, que se llama Foro Permanente Villa Gesell No Violenta. A partir de ahí, entonces, no solo para los que están acá presentes, que son 25, o para los que no puedan estar viendo, ya sea por Gesatel o por Facebook, sino para los próximos, que no necesariamente están viendo ahora, pero en algún momento pueden tener interés en verlo, ¿no es cierto? O sea, el Foro Permanente Villa Gesell No Violenta, el Facebook, ese es el punto de unión, ¿no? Y ahora sí me gustaría escucharte, Cecilia, por favor. Toma la palabra y un gusto. Hola, sí. Buenas tardes, me llamo Cecilia, soy de Allen, Río Negro, trabajo en el sistema público de Neuquén, soy enfermera, y la verdad es que, bueno, estoy muy emocionada de saber que existe un grupo de personas como ustedes que están trabajando en esto, porque es algo que me llega a nivel no solo profesional, sino personal. Actualmente me encuentro tratando de practicar la regla de oro. No es fácil, pero trato de hacerlo. He tenido años de vida de mucha violencia, que yo me creía que estaba bajo el lema de buscar la paz, la equidad, y en realidad estaba siendo súper violenta. Creo que no es casualidad, porque quería conocer Villa Gesell y no pude llegar, y ahora entiendo que es porque quizás haya sido porque estaba en un momento tan violento que no podía llegar.
Y ahora que me esté pasando esto, digo, claro, ahora que practico, o que comienzo, ¿no?, a practicar, estar con esta conexión es muy fuerte para mí, así que agradecerles mucho y decirles que desde el sistema de salud necesitamos mucho trabajar esto. Solemos decir muchas cosas, pero no las llevamos con la coherencia que se necesita, así que bueno, muchas gracias y creo que es el comienzo de algo muy bello. Qué lindo escucharte, Cecilia, qué lindo, qué inspirador. Sandra Martínez, Filomeno. Sí, una pregunta. Sandra, sí, toma la palabra. Y después ya Raúl, vos andá viendo cómo seguimos, ¿no? Sandra Martínez, Filomeno. Si estás escuchando. También Silvia, creo que había levantado la mano para tratar de hacer una pregunta. Silvia, por favor. Perdón. Y mientras Sandra también. Ahí está. ¿Me escuchás? Te escuchamos. Bueno, gracias por el encuentro, realmente muy interesante. Mi pregunta es respecto a la presentación de la tesis que usted realizó, si tuvo algunas dificultades con respecto al ambiente académico que tiene como algunas cuestiones de poder, de qué se puede decir y qué no, y qué es conocimiento válido y qué es conocimiento no tan válido. Mi pregunta se refiere un poco en ese sentido, ¿no? Si tuvo algunas dificultades con respecto a la presentación de su tesis dentro del ambiente académico. Vos sabés, Sandra, que como conté, ¿viste? O sea, yo tengo un recorrido dentro de lo que es el humanismo, y claramente el humanismo no tiene ninguna pretensión académica, o sea, no tiene ninguna pretensión. Silo nunca hizo ningún doctorado, ni tiene algunos años de estudio en la universidad, pero claramente abandonó su carrera académica. Y la producción que él tiene mucha riqueza intelectual, pero bueno, somos los humanistas académicos los que tenemos que hacer este trabajo de validar desde lo académico el pensamiento de Silo. A mí me pasó cuando yo trabajé en la tesis de maestría, que cuando la tuve que defender, me hicieron una pregunta con respecto a Silo, pero siempre desde el respeto. O sea, es como que a veces los que miran afuera a la academia, también hay prejuicio con la academia, ¿no? Y la academia tiene muchas virtudes, o sea, a la academia no llegan improvisados, porque si no, o sea, tendrés que sostener en la academia. No es que un día te dan ganas de estudiar y haces la maestría, no, olvídate, o sea. Entonces, no son improvisadas la gente, es gente que realmente ha puesto el culo en la silla años, como se dice, ¿no? Y siempre es un apropiarse del conocimiento construido. Entonces, desde ese lugar, si uno está bien emplazado, y lo que sí que hay que profundizar, o sea, no, y eso es lo que yo, digamos, igual yo tengo 58 años, digamos, ¿no? O sea, no es que hice el doctorado después de estar 2 años en la universidad, no. Y sí, lo registré como un desafío muy fuerte, poner a Silo en el marco teórico. Fue un desafío muy, muy fuerte. En la tesis de maestría me fue muy bien. La tesis de doctorado está en espera de ser defendida, o sea que esta pregunta te la voy a poder contestar más fehacientemente después que la defienda. Vamos a ver, yo, digamos, con los profesores con los que cursaba y todo, yo hablaba de la regla de oro, o sea, yo es que a mí lo que me interesa es la regla de oro, no, ¿viste cómo es? O sea, tampoco uno va a hacer una militancia en función de las propias referencias que uno tiene, yo qué sé, o sea, justamente la diversidad cultural está hecha de que todos aceptemos las diferentes referencias con las que hemos llegado a donde llegamos, ¿no? O sea, no, por lo menos a mí se me representa así lo que es la nación humana universal, o sea, cada uno llega con las herramientas que llega, y el tema es después convivir. Claro. Bien, gracias. Gracias a vos por tu pregunta, muy lindas las preguntas, ¿eh? ¿Puedo yo? Ah, Silvia, sí, Silvia. Bueno, ¿te escucha? Sí. Hola. Escuchamos. Hola, te sigo, Miriam. Lo que propones me engancho. Hola a todos.
No, me quedé pensando en eso de la elección de la negativa, ¿no? De la formulación negativa de no violencia, con esto que vos dijiste que es como una decisión voluntaria, ¿no? Es algo que se piensa, algo que cuesta trabajo y que voluntariamente se decide ir por ese camino. Y en ese sentido pensaba no sé, no he leído, no tengo ningún conocimiento, no tengo ninguna formación especial para entender por qué el Estado tiene que estar asociado con la violencia, cuando para mí el Estado de última sería la entidad que está obligada a no ser violenta, la entidad, la supraentidad que debiera tener más presente la regla de oro. El Estado no puede permitirse violencia, es decir, la violencia puede estar en nosotros, pero el Estado como Estado no puede permitírsela. Es decir, que me cuesta entender esto, tendría que leer para entender por qué se asocia la formación del Estado con la violencia. Pero Silvia, es muy sencillo, o sea, nadie legítimamente te puede agarrar a vos y encerrarte. El único que puede hacer eso es el Estado. O sea, en ese sentido, es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia legítima. Está bien, en ese sentido es verdad. Pero también el Estado no puede responder con estas equivalencias, como vos decís, como vos me molestaste, yo te molesto. Es el Estado el que tiene que tener la reflexión permanente de lo que está bien para aplicar la regla de oro, digamos, ¿no? Y que debe tratar bien aunque lo que recibe no sea bueno. El Estado y todos los que representamos al Estado en el lugar que ocupamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, en ese sentido, claramente la tesis mía va en el sentido del sentido común, pero vos, Silvia, sabés también como yo que eso no es el Estado que existe, o sea, el Estado es el garante de los derechos en lo ideal, en la práctica no es así, o sea, la justicia no es la justicia para todos, vos no tenés derecho a un trabajo, pero si no tenés trabajo no pasa nada, o sea, no pasa nada a nivel, nadie va preso porque vos no tengas trabajo, digamos, ¿no? O sea que el Estado justamente es la crítica para mí legítima que se hace desde la izquierda, desde el anarquismo, o sea, el Estado es un instrumento del poder, no es un instrumento de la justicia, en la práctica. Por eso yo de la única manera que salgo de este dilema es poner el futuro, o sea, ponerme yo como a construir algo que aspiro. Sí, está bien. Muy bien. Ahí Omar Agustín también tiene otra pregunta, ha levantado la mano. Me parece que no tiene apagado el micrófono. Es que no sé si está ahora, Omar. Sí, está, acá lo veo, pero Omar, tiene que activar el micrófono o escribir la pregunta en el salón de chat. Omar, sí, acá lo veo. Ahora, ¿me escuchan? Sí, Omar, te escuchamos, perfecto. Ahora sí. Bien, no, yo decía que, digamos, en general podemos coincidir en esta temática, en los distintos aspectos, y también en la regla de oro. Me parece que, digamos, la regla de oro, en algún momento vos lo dijiste, ¿no? Se resume para nosotros y para el ambiente estudiantil, digamos, es el ambiente de la escuela, el tema es la convivencia. Y creo que además de allí de la escuela, después esto se traslada al resto de la sociedad. La convivencia en el hogar, la convivencia entre el trato institucional, todo esto es lo que determinaría, ¿no?, qué tipo de relación tenemos y qué tipo de sociedad tenemos. Lo que también
me parece que nosotros, si hacemos una interpretación, hoy tenemos que transformar o llevarla a el tipo de sociedad que tenemos. Así como antes la profesora de historia mencionó el tipo de Estado que tenemos que decir que es la representación de la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad patriarcal, capitalista, en general autoritaria, y que maneja determinados sistemas punitivos que, como vos decís, tampoco se aplica de manera igualitaria. Entonces, digamos que la tarea es transformar todo esto, ir transformándonos para transformar todas estas cosas. Y a mí hay una preocupación fundamental, que es la de llevar esto a las aulas. Llevar esto porque nosotros nos topamos también con alumnos que muchas veces reflexionan, pero también con alumnos que muchas veces están encerrados con la experiencia personal o la experiencia familiar. Y la experiencia familiar muchas veces es autoritaria, es violenta, en donde, bueno, hay muchas cuestiones que nosotros debatimos dentro de la sociedad, pero que no llegan al seno del hogar. Sí, me encanta el pie que me estás dando, Omar, me encanta. O sea, justamente vos sabés que cuando yo trabajé en la tesis, las entrevistas, trabajé muchas situaciones de cómo los docentes en el aula dan respuestas no violentas a la violencia que reciben. Hay escenas muy, muy lindas, y yo creo que los docentes, adentro de las aulas y adentro de las escuelas, todo el tiempo hacen un trabajo con la no violencia, todo el tiempo. Vos fíjate que, voy totalmente en línea de lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, nosotros naturalizamos mucho más un padre que le da un bife a un hijo que un docente dé un bife a un alumno. O sea, es imposible que un docente dé un bife a un alumno y que eso no produzca un escándalo. En cambio, que un padre dé un bife a su hijo es una cosa que no produce escándalo. O sea que yo comparto, no sé si entendí bien para dónde va lo que vos decías, pero yo en las entrevistas hay muchas escenas muy lindas de cómo los docentes hacen un real esfuerzo por no responder violentamente a la violencia que reciben de sus alumnos, porque los alumnos no son respetuosos, ¿no? O sea, los alumnos pueden insultar pueden en el sentido de que lo hacen, pueden hacerlo porque lo hacen, insultar a los docentes, ¿no? Vieja de mierda, o sea, ese tipo de cosas no es una cosa que no pasa en las escuelas. Y sin embargo, el docente algo tiene que hacer para que eso no devolverlo. Y los docentes todo el tiempo hacen eso, todo el tiempo. En las entrevistas aparecen muchas esas escenas, y muy interesantes. Yo, ¿sabés lo que veo, Omar? Por lo menos es lo que tengo pensado hasta ahora, es que la regla de oro es mucho más fácil llevarla adelante con los alumnos, porque uno con los alumnos se ubica con esa actitud protectora, ¿no? Como con los hijos. O sea, vos tenés un hijo de 3 años y no le pegás un bife porque tu hijo te pega. O sea, es como que vos sabés que hay un aprendizaje que el otro tiene que hacer. Pero en cambio es mucho más difícil con los pares, con los adultos. O sea, darnos entre los adultos un buen trato, darnos entre los adultos un trato que no sea competitivo. O sea, es una cosa que nosotros todo el tiempo trabajamos, esto que yo trabajo en formación permanente, ¿no? O sea, la dificultad de armar equipos de trabajo. ¿Y de dónde viene? Viene de que nosotros naturalmente nos dejamos, o sea, es lo natural que nos sale, competir entre nosotros. Y desde ahí es muy difícil, desde ahí es muy difícil trabajar en equipo. Y bueno, la regla de oro, para mí el aporte importante es ahí, en esos momentos donde uno no le sale trabajar en equipo, no le sale
trabajar con la regla de oro, ¿no? En cambio, con los alumnos hay como más recorrido, ¿no? Y bueno, justamente por eso, a pesar de todo lo que dije del Estado, estoy orgullosísima y feliz de poder haberme ganado la vida dignamente trabajando de docente del Estado. O sea, yo lo vivo realmente como una bendición, ¿no? Sí, claro. Capaz que me fui para cualquier lado, Omar, no sé. No, está bien, gracias. A mí me impresionó profundamente este último, digamos, el crimen de este chico en enero, y con sería el tercer joven muerto en Villa Gesell en estas situaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, fue la de Jonathan, la anterior fue la de Joaquín, que también fue en temporada, en medio de una situación confusa, que después la justicia agarró para cualquier lado. No supimos a ciencia cierta qué pasó con quienes habían llevado adelante semejante barbaridad. Bueno, lo de Jonathan fue producto precisamente una expresión clara de un estado de convivencia competitiva, de supremacías y inferioridades. Y por último, lo de este chico Báez, que a mí me pegó de manera muy, ¿cómo te puedo decir? Sensiblemente, porque no me puedo imaginar a una persona de manera consciente, y esto, yo miro muchos espectáculos deportivos, muchas veces, muchos espectáculos, no el espectáculo a través de sus protagonistas, pero sí a través de quienes tienen algo que ver con él, terminan en grescas, y a veces no tiene sentido. Veo que me parece una brutalidad impresionante, o cuáles son los ánimos que impulsan a uno a tirarle una patada a la cabeza a otro en el suelo. Me parece en inferioridad de condiciones, me parece algo totalmente salvaje. Y ya te digo, esto me preocupó precisamente porque viene de jóvenes, nosotros tratamos habitualmente con jóvenes, sabemos que muchas veces la violencia es subestimada y que finalmente no existe la posibilidad de trasladar estas experiencias que nosotros comentamos desde el punto de vista del aula, desde el aula, llevarlas hacia el exterior o hacia el interior del hogar o hacia... Bueno, creo que es una conversación, es una discusión mucho más general que hay que dar y que precisamente puede ser que una de las instituciones de las que parta puedan ser las escuelas. No sé si tengo tiempo, Raúl, para hacer un comentario. ¿Puedo? Sí, claro. Porque sí, vos sabés ya que... vamos sí. a ir cerrando. Porque vos sabés, Omar, que justamente yo les hablo del tema de las entrevistas, ¿no? Hay un episodio que cuenta un director de una escuela acá, en el cual justamente a él se le queman los papeles con relación a una situación con un alumno, y él tiene que apelar a la justicia, y la justicia a su vez con un juicio contra el alumno, y finalmente lo que ahí se produce es que ese alumno registra el límite cuando le llega el llamado de la justicia. En ese caso de lo que cuenta este director, el chico no va preso por ese episodio, pero podría ir preso, digamos, ¿no? Entonces, por eso a mí me interesa hablar del Estado como educador no violento, porque finalmente, yo digo, ¿no? Los Rugbyers esos que lo mataron a Fernando Báez, o sea, evidentemente son chicos, jóvenes, 19 años, que tienen un problema con la representación del otro, es obvio, o sea que esos chicos no era la primera transgresión que hicieron, cagar a patadas a Fernando Báez, ¿no es cierto? O sea, para ellos estaba totalmente naturalizado y evidentemente esos chicos estaban, viste que yo dije la tercera cosa de la regla de oro, que es un antídoto contra la insensibilidad. Entonces, claramente vos no podés patear a alguien si vos tenés registro de qué es lo que estás pateando, un ser humano sufriente.
O sea, para poder hacer eso vos ya estás pero pasadísimo de bloqueo, de sensaciones, de emociones. Entonces, por eso yo pienso que la escuela como educadora es insuficiente si no pensamos al Estado como educador no violento, porque si nosotros adentro de la escuela vamos a tener un discurso, chicos, los problemas se resuelven hablando, pero después eso va, o sea, es totalmente contradictorio con lo que uno ve por televisión, con lo que uno ve cómo funciona el mundo, o sea, los chicos parece que le estás tomando el pelo cuando le decís estas cosas, o sea, entonces es como que si vos vas a afirmar estas cosas, te tenés que hacer cargo de que algo estás haciendo para que eso se materialice, digamos, si no, es la típica cosa, chicos no se peleen, pero vos te peleás como sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo la única manera que veo de tomarme en serio estas cosas es pensar que la escuela sí, pero la escuela, esto es una cosa que se escucha mucho, ¿no? O sea, con la escuela, pero la escuela sola, imposible, o sea, la escuela sola no puede. Con la escuela hay tanta expectativa, ¿no? Tanta expectativa, bueno, la tenemos acá, Carla, o sea, la escuela no puede hacerse cargo de todo lo que la sociedad espera de la escuela, o sea, es imposible. Es así. Bien. Nosotros ya tenemos que ir cerrando, recordarles a todos los que están presentes en esta charla que esta reunión, esta videoconferencia se está llevando adelante también a través de la sintonía 15 de GESATEL, y por esta cuestión de tiempo vamos a ir finalizando, pero me gustaría repasar que bueno, Sandra Martínez en la sala de chat, ustedes lo ven, pero lo comparto con la gente que está sintonizando a través del sistema GESATEL, dice que es excelente y novedosa la investigación que llevó adelante Miriam, y además de una propuesta de vida muy importante, supongo que en relación a, lo dice, a la regla de oro, y bueno, Carla también remarca que lo importante de la relación entre pares. Recordarles también a todos los presentes aquí, a los que nos están viendo a través de Canal 2, que pueden seguir a través de la página de Facebook al Foro Permanente Villa Gesell No Violenta, que es una de las formas de comunicación más dinámica y la más, la que tienen mejor aceitada desde allí, y agradecerles por supuesto a todas y a todos la participación en esta tarde, y le dejo el cierre a cargo de Miriam, y nuevamente agradecerles por este espacio, que es un espacio de encuentro novedoso para los que formamos parte de Canal 2, pero no para ustedes, y para también a mí que soy docente, no es novedoso que en estos 2 meses hemos estado en salas de Zoom y videoconferencias y Meet y demás. Así que a todos agradecerles la participación, y ahora sí dejo el cierre a cargo de Miriam. Bueno, yo lo que tengo para decirles es que muchas gracias por la paciencia. Saben ustedes, o si no saben se lo imaginan, que cuando uno se escribe una tesis, tenerla dentro de la computadora es muy frustrante. Entonces poder compartirla es lo más lindo que me puede pasar. Así que muy, muy, muy agradecida, y bueno, y realmente es la forma de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, y cómo me gustaría que podamos materializar alguna otra charla en este encuadre, ¿no? Yo sería muy, muy, muy feliz. Eso sería todo por ahora, y bueno, como dice Raúl, sigamos en contacto a través del Foro Permanente Villa Gesell No Violenta. Contá con nosotros. Y agradecerle también la Gracias, participación a Carla Bebacua como inspectora jefa distrital, y a Gustavo Goren también, que fue parte de esta charla con su experiencia en Chaco y el video que pudo compartir con nosotros. A todas y a todos, gracias por compartir este momento, y sigan conectados a través del Foro Permanente Villa Gesell No Violenta, y también a través de las redes sociales con Miriam Barberena, para poder seguir teniendo una dinámica de encuentros. Bueno, eso es todo, hasta luego. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a Canal 2 también. Muchas gracias. Gracias.